Tú estás por escuchar este podcast. Mientras tanto, tu competencia ya está tomando decisiones con inteligencia artificial, ejecutándolas en la nube y blindándolas con ciberseguridad. La diferencia entre solo escuchar y disrumpir está en una sola decisión. Kio, made to disrupt. Infraestructura y tecnología en www.kio.tech. Bienvenidos a Tecnófagos, devoradores de tecnología. El día de hoy vamos a hablar si se está reinventando el Back to School. ¿Qué tenemos que aprender ahora? ¿A qué tenemos que regresar a la escuela? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que regresar a la escuela? Bueno, les vamos a decir qué tenemos que estudiar. Evidentemente tiene que ver con inteligencia artificial. Vamos a hablar de la disputa por una escucha más activa. Ya les diremos a qué nos estamos refiriendo con esto, pero muy interesante tema. Inactividad neuronal. Ya tienen a quién echarle la culpa. En este caso, pues parece ser que tiene que ver también con el uso de inteligencia artificial. Adivinamos, vamos a hablar de unos estudios muy interesantes, y vamos a hablar de arte en calcomanía, una nueva manifestación cultural muy interesante que ya descubrirán aquí en Tecnófagos, devoradores de tecnología, que inicia ahora. Kio presenta el podcast de Tecnófagos, una mesa de alta especialidad servida para ti en 3 tiempos. Acompaña a Ricardo Maza y Bernardo González, 2 especialistas en masticar información tecnológica para ti. Prepárate para devorar junto a los tecnófagos todas las noticias de las innovaciones del momento. Bien, pues ahí está dispuesto el menú. Bienvenidos a este podcast en donde hablamos de tecnología. Vamos a hablar de muchos temas, y para ello pues preparamos estos deliciosos platillos que les acabo de mencionar, y pues quien los degusta son ustedes, pero quien los prepara y los machaca y realmente nos explica cómo se comen es mi querido amigo y co-tecnófago, que es el señor Bernardo González. ¿Cómo estás, mi querido Berni? Muy bien, muy contento de estar aquí nuevamente contigo compartiendo este espacio y pues listo para devorarnos toda esta información súper interesante con la tecnología. Muy interesante todo lo que tenemos hoy. Vamos a hablar del uso y el abuso de la inteligencia artificial. Vamos a hablar de si tiene efectos, si son positivos, si son negativos, cómo afecta nuestro cerebro, cómo afecta nuestra educación, nuestra percepción de ganancias. En fin, o sea, en un mundo ya absolutamente inmerso en la inteligencia artificial, pues vamos a empezar a entender cuáles son sus efectos. Bueno, pues se me olvidó presentarme. Efecto de la inteligencia artificial es que ya no me acuerdo ni de cómo me llamo. Yo soy Ricardo Maza y nos da muchísimo gusto interactuar con ustedes. Háganlo por favor en tecnófagos@kio.tech si nos quieren mandar un correo. Únanse a nuestro grupo de Telegram. Ahí estamos. Descargan la aplicación de Telegram si es que no la tienen ya. Pues simplemente buscan la palabra Tecnófagos y ahí está esta creciente y siempre vibrante comunidad de gente ávida por saber y compartir información de tecnología, a la que les mandamos un gran saludo. Siempre tratamos de hacer una experiencia un poco más complementaria de ese lado, es decir, lo que platicamos aquí, pues muchas veces los materiales y las cosas que referimos las subimos allá. Así que si quieren tener la experiencia completa de Tecnófagos, pues métanse a ese grupo de Telegram. Y bueno, por último, Bernie, le pedimos a la gente que si nos están escuchando en Spotify, pues que nos rankeen. Sí, también. Favorablemente, si se puede, además, ya que estamos de pedinches, y activen las notificaciones para que no se pierdan ningún episodio. Y nos pueden ver en YouTube también. Claro, eso nunca lo menciono, fíjate. Eso no lo mencionamos, no es mi fuerte la cámara, pero efectivamente ahí estamos. No es la mía tampoco. Ahí estamos en YouTube también, por favor, nos pueden ver y ahí también luego se ve mejor y se entiende algunas de las cosas que conversamos aquí. Pero bueno, pues manos a la obra. Vamos a platicar entonces de la primera nota que tenemos el día de hoy, que se llama Reinventando el Back to School. La entrada de hoy. Una fresca selección con las noticias del momento. Bien, Bernie. A ver, la data es bien interesante. Obviamente sabemos que saber de inteligencia artificial y bueno, tendremos que definir qué significa saber de inteligencia artificial, pero saberle, entenderle, entrarle, picarle, por usar un término bastante coloquial, pues es una necesidad, ¿no? O sea, esto ya está aquí, hay que utilizarlo, hay que saber, aunque no les guste, aunque no les interese, aunque no tenga que ver con su línea de trabajo, que me costaría mucho trabajo entender o pensar en alguna
alguna que no tuviera que ver. Pues hay que entrarle al AI, ¿no? Y pues mira, la demanda en habilidades de AI creció 365% o sea, al nivel más alto de América Latina. Sí. O sea, imagínate, digo, todas las empresas están buscando, pues, en un 365% más colaboradores que tengan habilidades de inteligencia artificial. Entonces, pues esto está cerrando las brechas de talento y asegurar un futuro digital. ¿De dónde viene esta data o de dónde se refuerza esto? Pues en el informe Global Skills Report Latinoamérica de Coursera. Coursera es de Google, además, ¿no? Indica que la demanda de cursos de Gen AI creció 365% en el último año entre los trabajadores mexicanos, lo que decíamos. Esta es la tasa de crecimiento más alta de Latinoamérica, superando significativamente el promedio norteamericano del 135% y el promedio mundial del 195%. Al menos 84% de los empleadores en México ofrece primas salariales a los candidatos con microcredenciales enfocadas en AI, específicamente en AI generativa. Entonces, bueno, pues en este escenario queda claro algo, Bernie. Necesitamos aprender, estudiar y regresar a la escuela ahora a entender inteligencia artificial. ¿Qué retos encontramos? Bueno, pues uno, una educación, que se imparta una educación pues confiable y buena y certera en ese sentido. Hay ofertas, sin duda, pero pues no siempre es fácil encontrarlas. Y una última anotación, como siempre, pues el tema de las mujeres. Hay también un gap. El famoso techo de vidrio, el glass ceiling, sigue operando y bueno, pues las mujeres tienen también menos oportunidades en este nuevo mundo digital. Las mujeres están percibiendo menos dinero por hacer el mismo trabajo. También eso sigue siendo cierto en el tema de la inteligencia artificial. De acuerdo con un estudio realizado por Henry, ¿quién es Henry? Aquí no tengo bueno, de acuerdo con un estudio que ahorita les doy bien la fuente, el 35% de las mujeres en Argentina, Colombia y México ven la tecnología su futuro profesional. Sin embargo, 26% menciona que la falta de tiempo y dinero les impide capacitarse. ¿Qué opinas de esto, Bernie? O sea, evidentemente, pues hay que estudiar inteligencia artificial, pero pues tiene sus bemoles y el tener que estudiar algo, evidentemente nos quita tiempo de poder trabajar y hay gente que simplemente pues no tiene ese tiempo. Que estamos entre la creación de una brecha. ¿Cómo lo ves? Sí, es muy interesante esta nota y sobre todo porque destaca México, destaca la región de Latinoamérica. Ahorita vamos a explicar por qué, pero dentro de ella, México muy particularmente. Y antes de dar más comentarios, nada más déjame hacer un paréntesis de la pregunta que me hacías. Si Coursera es parte de la empresa Google, la respuesta es no. Sigue siendo una compañía independiente. Pero fíjate que ahorita que lo busqué en ChatGPT para estar seguro de lo que iba a comentar. Sí. Yo no sabía que fue fundada en 2012 por un señor que se llama Andrew Ng, así lo conoce todo el mundo, Andrew Ng. Lo pronuncian Andrew Ng, se pronuncia Ng, pero sí, muy conocido teórico y académico del AI, ¿no? O sea, muy así es. Autor también. Ajá, es una persona muy destacada en el ámbito de la inteligencia artificial. Acabo de ver aquí algunas cosas que no las tenía yo tan presentes. Creció en Hong Kong, Singapur, estudió en Stanford y luego fue cofundador del proyecto Google Brain. Tal vez por ahí tenías tú la referencia. Sí, luego fue el científico de datos de Baidu, que es una empresa china. Sí. Y lo relevante es que yo he visto muchos cursos y los he tomado en una página que se llama deeplearning.ai y la recomiendo muchísimo porque casi todos los cursos o la gran mayoría son gratuitos y hablan muy particularmente de estas nuevas tecnologías, herramientas, incluso metodologías que las personas pueden aplicar en sus empresas. Entonces, si le quieren echar un vistazo ahí, es algo que viene mucho al caso con esta nota, ¿no? Y oye, los números perdón, antes de que pases a otro punto, yo también quisiera recomendar que hay que seguir a Andrew Ng. Es bastante activo en X, antes Twitter, y aprende uno mucho y pone links bien, o sea, es denso, pues hay que entenderle y hay que saberlo un poquito para poderle seguir el paso al señor, pero sin duda es bien interesante. Sí, la verdad que está muy interesante seguirlo. Y de estos datos que nos dabas, donde México está creciendo un 365% en el interés hacia capacitarse, pues es muy relevante porque el promedio global es de 195. O sea, hay un gran interés a nivel mundial. Eso es una
una realidad. A la gente le preocupa la inteligencia artificial y muchos de ellos se están ocupando en leer, entender y sobre todo aprender para poderla aplicar en su trabajo, en su vida personal, etcétera. Luego, si nos vamos a la región de Norteamérica, ahí tuvo un crecimiento del 135%. Entonces, que México esté triplicando el interés por la inteligencia artificial me parece extremadamente relevante, ¿no? Y luego, este informe y también algunos otros ya lo habían mencionado. Fíjate que sucede una cosa bien peculiar con al menos el interés que muestran las personas y que se refleja de manera directa en el tema de la capacitación. Los países más interesados de manera general son los que están en vías de desarrollo. Ya lo decía yo, México encabeza esta lista. Por ejemplo, Brasil también tiene un 220%. Pero del otro lado de la moneda, sí, hay países que evidentemente la gente por alguna razón no se interesa tanto. Al menos en un estudio que vi yo por ahí, que fui a dar una plática y en el material que estaba preparando lo revisé, me llamó mucho la atención que Japón estaba encabezando la lista de los menos interesados, ¿no? Con solamente un 65%, que digo, tiene un crecimiento muy importante, pero si lo comparas con el resto de los países, pues es pequeño, ¿no? Alemania también con un 90% y por ahí algunos de los países nórdicos. Parece ser que la razón es que las economías desarrolladas pues ya no ven como mucho margen de oportunidad de cómo mejorar en su trabajo o tal vez tienen una mayor estabilidad y por esa razón ya no les preocupa tanto incorporar nuevas habilidades a sus funciones y tal vez por ahí vaya el desinterés. Si esa fuera la razón, pues podría explicar por qué en las economías en vías de desarrollo o las economías emergentes, la gente está abrazando esta nueva tecnología, se está interesando porque lo ve como una oportunidad, un espacio donde podría pues tal vez subir de nivel. Si está trabajando en una organización, le podrían pagar un poco más o si lo puede aplicar en su negocio propio, pues lo mismo, ¿no? Podría conseguir más clientes. Sí. Como tú y yo lo hemos mencionado siempre en este podcast, pues tú y yo somos muy activos con el tema de la inteligencia artificial. Yo en lo particular soy un apasionado de la tecnología y cuando vi lo que se podía hacer con ChatGPT por ahí de finales del 2022, decidí prácticamente volcar todo mi tiempo disponible, digamos más allá de mis obligaciones profesionales en mi trabajo. Sí. Todo mi tiempo restante lo empecé a dedicar pues a leer de qué estaba sucediendo con estas herramientas, sí, hacia dónde iban las grandes tecnológicas, lo que pasaba en el mercado bursátil con la valoración de todas estas compañías. Y llevo pues más de 2 años dedicándole mucho tiempo a aprender y tratar de entender hacia dónde se mueven las cosas. Y sigo convencido de ello, ¿no? Creo que la inteligencia artificial va a cambiar en una gran medida la sociedad en general y por ende va a afectar a las empresas y un poco a los gobiernos. Sin duda, sin duda. Y bueno, además yo creo, y lo hemos platicado, estamos todavía en el inicio de esto, ¿no? O sea, todavía estamos hablando de si estuviéramos hablando de tendencias en marketing o del customer journey, como le dicen los marqueteros o le decimos los marqueteros, pues apenas estamos con la fase de los early adopters, ¿no? O sea, todavía, ahorita ya el AI ya propagó y muchísima gente lo utiliza y bueno, pues este tipo de estudios nos lo confirman, pero creo que todavía no hemos ni siquiera empezado a entender el impacto que esto tiene y estamos lejos de llegar todavía a la culme. Entonces, pues parece ser que todavía hay mucha historia por escribirse y pues coincido contigo, hay que seguirlo estudiando y entendiendo. En lo que nos explicabas esto, revisé rápidamente la página que recomendaste, la de Deep Learning, y está buenísima porque además ahí se pueden descargar gratuitos. Bueno, tienes que dejar tu correo electrónico. Sí. Puedes descargar gratuito los libros de Andrew Ng, y justo uno de ellos, el más reciente, si no me equivoco, es el de cómo hacer una carrera dentro de la inteligencia artificial, How to Build Your Career in AI. Entonces, pues ahí está buenísimo ese recurso. Y por cierto, pasando por ahí, vi que resaltan una nota que nosotros también hemos comentado y que se me hace súper relevante, que es que, bueno, el gobierno de Estados Unidos, el Congreso, ya determinó que no infringe las leyes de copyright el entrenar un modelo de AI con propiedades registradas, con propiedad industrial registrada a nombre de una corporación.
específicamente refiriéndose a lo que se había resultado en los últimos días que comentamos aquí de Disney, diciendo que Midjourney había entrenado a su AI usando la propiedad intelectual de Star Wars y de, bueno, muchos de los propiedades de Disney. Bueno, pues el gobierno se pronuncia en contra de eso y dice, pues mientras sirva para entrenar un modelo, pues no estás infringiendo leyes de copyright, lo cual me parece muy, muy afortunado, porque si hubiera limitado de otra forma, muy grandemente la posibilidad de entrenar modelos y de seguir desarrollando modelos interesantes, ¿no crees? Sí, absolutamente. Es un gran debate y la gente que lo defiende lo que menciona es que así sucede con el ser humano. Por ejemplo, en el arte, es muy difícil que una persona sin ningún contacto con ningún tipo de información relacionada con el arte, pues pueda empezar a generar algo de creatividad. La gran mayoría de los artistas, en muchas ramas, se basan en el trabajo de otros artistas. Experimentan algunas líneas, copian algunos estilos de unos de otros y precisamente eso es lo que le permite al ser humano poder ir creando de manera incremental sobre las bases de otros. El hecho de que tú veas una pintura de un estilo y a ti se te ocurra una idea nueva y copies algunas cosas, nada más por haber visto, pues no estás infringiendo nada. Claro, el que le saca una copia fotostática o se la fusila idéntico o pretende ser alguien, pues sí, eso es totalmente ilegal y para eso hay leyes de propiedad intelectual. Pero digamos que como inspiración, pues es totalmente válido. Y luego si le sumas que mucha de esta información es pública, pues es muy difícil de controlar. Me parece que por ahí fue que se decantaron a preferiblemente dejarlo abierto. Y dije equivocadamente dije equivocadamente el Congreso y esto viene de una corte, de un juez, una corte de distrito, un juez de nombre de apellido Alsup, es el que dictaminó esto y dijo, bueno, pues de todas formas esto crea, entiendo, y ahí que nos corrijan los expertos en temas legales, esto crea una jurisprudencia muy importante, ¿no? O sea, ya se senta un precedente diciendo, pues sí se vale, que es lo que nos estás platicando, ¿no? Muy bien. Correcto. Bueno, pues ahí está este primer tema. Vamos a lo que sigue entonces, Bernie. Vamos con la siguiente nota. El plato fuerte, cocinado a fuego lento durante la semana. Bueno, hablábamos de Jony Ive el episodio pasado, si no me equivoco. Sí. Y bueno, este señor que es una leyenda dentro del diseño y el diseño industrial y pues una persona que hizo una carrera muy, muy importante al lado de Steve Jobs en Apple, pues lo reclutaron ahora en OpenAI y ya platicábamos un poco, entonces pues ahora revelaron un poco más nuevos detalles sobre los esfuerzos de las empresas para construir un dispositivo de hardware de AI para el mercado masivo. Entonces, pues digo, OpenAI no escatimó en recursos, se trajeron literalmente al más picudo, ¿no? O sea, no se me ocurre alguien más que pudieras difícilmente tener. Vas a encontrar a alguien mejor que Jony para diseñar productos. Sí, perdón. Los esfuerzos para construir un dispositivo de hardware de AI para el mercado masivo. Y bueno, durante el fin de semana, OpenAI retiró el material promocional relacionado con su adquisición de la startup de Jony Ive por $6,500 millones para cumplir con una orden judicial relacionada con la demanda. Bueno, entonces, durante el último año, ejecutivos de OpenAI y antiguos directivos de Apple que ahora trabajan en I.O. han investigado a fondo los dispositivos intraauriculares, según los documentos presentados en esta demanda de I.O. Los abogados que representan a OpenAI y a I.O. afirmaron que las compañías adquirieron al menos 30 auriculares de diversas compañías para explorar las opciones disponibles en el mercado. Pues hice ya sin querer un desbarajuste de nota aquí, pero quería platicar de lo de Jony Ive y acabé hablando de este tema de la unión de las dos empresas, pero pero si quieres ahí, rescátame y danos un poco más de información de esto, mi querido Bernie. Sí, creo que la nota está un poco confusa porque por un lado está el tema legal del procedimiento de la adquisición por parte de OpenAI sobre esta compañía de Jony Ive de I.O. y las restricciones que le están imponiendo. Y luego por otro lado está el tema de esta compañía que fíjate que ya la había visto. Y les voy a compartir ahí en el grupo de Telegram el video de YouTube. En realidad es un video de TED Talk
pero lo pueden encontrar tanto en el sitio de TED como en YouTube. Y es de un señor bien interesante que al menos cuando yo lo vi no había caído en cuenta así como tal de ese concepto. Se llama Jason Rugolo. Y él está proponiendo una computadora basada en audio. Es una empresa que salió, es como un spin-off o fue fondeada de alguna manera por la división de Moonshots de Google, los Google's X. Sí. Y esta compañía, ya lo verán en el video, no es otra cosa más que un auricular, digamos que tiene como un círculo externo, como si fuera un plato de estas tribus africanas que luego son muy dados a ponerse en los labios y en las orejas. Expansores y esas cosas. Esos expansores, exacto. Entonces es como un botón muy grande, la parte externa de este auricular, pero en realidad de lo que se trata pues es como si fuera un AirPod, ¿no? Un dispositivo que te colocas en la oreja, introduces lo que es la bocina, tiene su micrófono y entonces a partir de ahí empiezas a interactuar solamente con tu voz acerca de lo que le quieras preguntar al dispositivo, que te traduzca en línea, que te aísle el sonido, en fin, hace ahí una demostración bastante interesante. ¿Por qué comento esto? Porque ahora se especula que este posible dispositivo que están diseñando en conjunto Johnny Ive y Sam Altman de OpenAI seguramente es un wearable y seguramente es una especie de audífono que te vas a colocar en tu oído para poder interactuar con la inteligencia artificial. Y si fuera ese el caso, pues estos señores ya se están adelantando a decir que ellos lo patentaron primero y que estarían ahí violando algún tipo de propiedad intelectual. No tardó rápidamente Sam Altman en contestar y decir que no, que cuando hicieron la presentación de esta unión entre estas dos compañías, dejaron claro que no se trata de un wearable. O sea, wearable, entiéndase un dispositivo que yo me pongo en alguna parte del cuerpo, ¿no? Como unos lentes o se refirió a él como un tercer dispositivo, ¿no? O sea, decía que algo que puedes usar junto con tu smartphone y el teléfono móvil, el portátil, pero no es propiamente un wearable, ¿no? O sea, lo puso en esta categoría muy interesante de tercer dispositivo. Exacto, en un tercer dispositivo, ¿no? Entonces, fíjate que me encontré un video que también se los voy a compartir ahí en el grupo de Telegram. Ahora he estado muy visual. Es de estos que estás ahí tonteando, scrolleando al infinito en una red social. Estaba en la plataforma de X. Sí. Y me encontré un video tipo Hair, nada más que este está más chistoso porque es como un hindú que está dormido y suena el despertador y se levanta y empieza a interactuar con una voz. Sí. Y es de Eleven Labs, esta compañía que se ha especializado mucho en voces, avatares y todas estas cuestiones, ¿no? Sí. Pero si le ponen atención al video, tal vez, estoy especulando, haya por ahí un hint. Digo, no tiene nada que ver porque Eleven Labs es una compañía totalmente independiente, pero tal vez es eso a lo que se refiere Sam Altman, ¿no? Porque este señor todo el tiempo que habla está volteando al techo, ¿no? Es como si estuviera hablando con un ser supremo, alza la vista y es como se dirige a esta voz que seguramente está en su casa de alguna manera porque con alguna bocina o algo, ¿no? Sí. Entonces está muy chistoso porque si unes las piezas de todos estos comentarios, que evidentemente nadie ha dicho exactamente de qué se va a tratar este dispositivo, pues tal vez vaya a ser una cajita, una bocina o algo que sea pequeño y lo traigas contigo, pero la idea es que lo pongas en donde te pongas a trabajar, en tu recámara, en tu buró, o si estás en la oficina lo pongas sobre tu escritorio, o correcto, tal vez si vas en el auto, lo pongas ahí en la consola en medio donde puedas escucharlo. Y la idea es que no le tengas que estar poniendo mucha atención, pero esté presente, porque este dispositivo tendría que estar sensando con un micrófono los sonidos de alrededor. Idealmente, pues debería tener una cámara también para ver más o menos qué está pasando. Sí. Podría tener otro tipo de sensores ya si le quieres echar mucho la imaginación. No sé, a lo mejor la temperatura, la humedad, lo que se te ocurra, ¿no? Las vibraciones, pues le puedes poner hasta un giroscopio, lo que tú quieras para ver cómo lo aplicas. Pero lo interesante es que no lo tengas en las manos, ¿no? Que no sea esta cuestión de, es una laptop, ¿no? Entonces me tengo que sentar en una mesa, la tengo que abrir, tiene un teclado y estoy en modo, me voy a poner a trabajar, ¿no? O el teléfono tan criticado, ¿no? Que la mayoría de las personas en muchas ocasiones somos muy imprudentes y estamos agachados viendo a esta pantalla sin poner atención a lo que está sucediendo alrededor. Tal vez este dispositivo trate de, digamos,
arreglar ese problema, ¿no? Que es como si estuvieras hablando contigo mismo, ¿no? Como si hablaras en voz alta. Me parece que tal vez vaya por ahí el tema de este dispositivo, pero bueno, sin lugar a duda, cuando lo lancen, por ahí dijeron que iba a ser en 2026, no dijeron si al principio, en medio o al final, pero hay que estar muy pendientes porque podría ser un dispositivo que, como el iPhone, marque un antes y un después, o podría ser uno más en la carrera de identificar cuál es ese dispositivo del futuro, ¿no? Me encantaría, además, porque sería una gran lección y una forma muy interesante de percibir la historia de la tecnología, porque Apple, en la época de Steve Jobs, pues siempre se distinguió por lanzar estos productos revolucionarios que marcaron un parteaguas. Ya están muy conocidos los ejemplos, y en gran medida porque Steve Jobs siempre siguió esta filosofía también de Henry Ford de nunca escuchar al público, ¿no? O sea, no hacer estudios de mercado y no obsesionarse con lo que decía o no decía la gente. Ambos decían, tanto Henry Ford como Steve Jobs decían que pues, el público la chamba del público no es saber lo que quiere. La nuestra sí es saber qué es lo que les pueden querer y de darles cosas innovadoras. Entonces sería bien interesante que ahora viéramos esa nueva iteración y este nuevo momento revolucionario de una empresa ya ajena a Apple, pero con el talento de Johnny Ive y pues obviamente con el background y con toda la fuerza de OpenAI y con la visión de Sam Altman, pues creo que construiría mucho sobre la mística del propio Altman, ¿no? Que también se está posicionando como uno de estos nuevos gurús tecnológicos y sin duda, digo, no sé qué opines. Hemos hablado mucho de Demis Hassabis y otras personas así, pero me parece que Sam Altman sigue siendo hoy en día el poster boy de la revolución del AI, ¿no? O sea, creo que me cuesta mucho trabajo pensar en quién más pudiera ser a quien pondrías en la foto de la portada del libro de la inteligencia artificial, ¿no? Es como el más popular hoy en día todavía, ¿no? Entonces, sí, fíjate que el libro de Empire of AI, que por lo que leí de las críticas y las reseñas, igual si alguien ya lo leyó en el grupo y nos quiere dar alguna pista más detallada de qué se trata, estaría muy bueno. Sí. Pero por lo que yo leí en la reseña, me parece que es una crítica hacia Sam Altman y hacia OpenAI, ¿no? Y no sé, como que no estaba de humor como para bajarlo y todavía no me animo a comenzar a leerlo, pero eventualmente lo haré. Lo que sí es un hecho, si te pones a pensar y lo ves fríamente y objetivamente, es que la inteligencia artificial, hablemos de la nueva generación, ¿no? Esta que surgió a partir de 2010, después de que se cruzó el invierno donde no había muchos avances. Sí. Era una rama de la tecnología que estaba dedicada exclusivamente a grandes tecnológicas altamente sofisticadas. A los Facebooks, a los Googles y a los Netflix de este mundo. A los algoritmos de recomendación, ¿no? A Amazon, por ejemplo. El resto de los ciudadanos, pues, no la veíamos, ¿no? Teníamos que creer. Era como cuando alguien habla de la energía nuclear, pues desafortunadamente nadie puede ponerse a jugar y hacer un reactor en su casa porque es muy complejo, muy sofisticado, incluso tiene riesgos y pues eso está restringido para ciertas empresas, ciertos gobiernos, ciertas condiciones. Pero lo que sí hizo Sam Altman es que rompió con ese, pues digamos, resguardo que tenían estas compañías. Por ahí Lex Fridman acaba de entrevistar hace varias semanas a Sundar Pichai, el CEO de Alphabet, y le hizo la pregunta, ¿no? Le dijo, oye, perdona que te haga esta pregunta ruda, pero pues mucha gente piensa que Google se durmió, que Google no reaccionó y cuando se dieron cuenta de lo de OpenAI y la respuesta de Sundar Pichai, muy diplomática, es, oye, es que sí teníamos la tecnología y sí sabíamos, pero digo, no uso esas palabras para que no me vayan luego a crucificar ahí en el grupo que ando diciendo cosas que no son. No uso literalmente esas palabras, pero de alguna manera dio a entender muy políticamente que no querían meterse en problemas, ¿no? Veían mucho más riesgos que los beneficios que pudiera dar en ese momento la tecnología. Claro, tienes que tomar en cuenta que es Google, ¿no? Google es una compañía súper poderosa con muchísimo dinero y muchas cosas en las cuales estar entretenida que se pudo dar el lujo de decir, oye, pues no lo saques todavía.
Y Sam Altman, lo que sí le tenemos que reconocer, la humanidad entera, nos guste o no, es que se atrevió y fue la persona que dio el paso y lo abrió abruptamente al mundo. Y te guste o no lo que haya sucedido, estés de acuerdo o no con la inteligencia artificial, hay un antes y un después, ¿no? Sí. Así va a quedar marcada la historia, cómo era la vida antes de que lanzaran ChatGPT y cómo es la dinámica después de ChatGPT. Y luego, por si fuera poco, pues llevamos 2 años y medio, un poquito más, de esta nueva generación de inteligencia artificial generativa con los modelos LLMs, todo lo que hemos estado hablando estos últimos 2 años. Sí. Y sin lugar a duda, OpenAI es la empresa que lleva la batuta. De repente se le acerca un DeepSeek y de repente Google hace muchos lanzamientos y que Anthropic y lo que tú gustes y mandes. Pero si hicieras un resumen igual con datos duros, objetivos, bien planteados, sin lugar a duda, OpenAI sigue estando arriba de las demás y sigue marcando la pauta de alguna manera lo que está haciendo. Hay muchas otras compañías, hay muchos otros modelos, hay un montón de herramientas. Y cada semana surge uno diferente y cada semana probamos un nuevo modelo de AI generativa y etcétera. O sea, eso no se ha detenido, pero sí, efectivamente, OpenAI y ChatGPT en particular sigue siendo como el producto más popular. Y si bien en todas sus modalidades aparentemente ya hay quien lo supere y quien lo haga más especializado y tal. Y eso, bueno, eso es la ley de la oferta y la demanda y qué bueno que sea así, ¿no? Así es, absolutamente de acuerdo. Bueno, pues vamos con lo que sigue entonces, mi querido Bernie. Vamos con lo siguiente. Lo que sigue se lleva el premio por ser la nota que más me han reenviado en los últimos días. Todo el mundo le causó muchísimo revuelo. Seguramente ustedes también ya lo vieron en alguna de sus redes sociales o ya también se las reenviaron como a mí. Se llama inactividad neuronal y pues en esencia se habla de que el uso de la inteligencia artificial cambia la forma en que funciona el cerebro. De acuerdo con un estudio liderado por la investigadora del MIT Media Lab, Natalia Kosmina, el uso frecuente de chatbots como Gemini o ChatGPT en textos académicos está teniendo un efecto negativo en los cerebros de los estudiantes al reducir significativamente su actividad neuronal. Aquí, ¿qué hicieron? Hicieron un estudio de 54 alumnos y se les pidió hacer un ensayo académico, un essay, dirían en Estados Unidos, de estos que te piden para entrar a la universidad, ¿no? Entonces, y se hicieron 3 grupos, uno que pudiera utilizar AI, uno que usara plataformas de búsqueda tradicional, digamos como Google, qué impresión que eso ya es anticuado y legacy, y un tercero que no empleara tecnología, solo sus recursos mentales. Entonces, bueno, hicieron esos grupos, hacen los essays, luego se intercambian papeles, los que no podían usar AI ahora ya lo pudieron usar y viceversa, y todo el tiempo estuvieron monitoreando su actividad cerebral a través de electrodos y comprender el funcionamiento neuronal mientras realizaban estas tareas. Entonces les hicieron electroencefalogramas y además los entrevistaron y les hicieron evaluaciones y según el estudio, todos los grupos y todos los textos usaron lenguajes muy similares. O sea, no hubo una diferencia así muy sustancial en la profundidad de los textos, ¿no? Pero sí hubo una diferencia muy importante en la actividad cerebral, pues la actividad neuronal disminuyó hasta en un 55% conforme aumentaba el uso de la inteligencia artificial, además de que la propia herramienta asumió una parte importante del esfuerzo cognitivo. Por otra parte, el grupo que no tuvo asistencia de la inteligencia artificial mostró redes neuronales más robustas, de mayor alcance. Para la segunda etapa del estudio, quienes fueron excluidos del uso de la IA tuvieron menor actividad cerebral relacionada con la atención. O sea, esto puede sugerir que pudiera haber consecuencias, digamos, perjudiciales en el proceso del aprendizaje a largo plazo. Dicho de otro modo, los que primero usaron AI y luego ya no la usaron, tuvieron menos actividad neuronal que los que lo hicieron al revés. Esto sugiere que el utilizarla no solamente te disminuye la actividad neuronal mientras la utilizas, sino después, ¿no? ¿Qué podemos entender de esto? O sea, los estudiantes que complementaron su labor con herramientas de AI tuvieron mejores resultados al demostrar mayor capacidad de recuerdo y actividad en regiones del cerebro asociadas con la creatividad, el procesamiento semántico y la memoria. Esto es importante. Entonces, bueno, el uso de la AI no es en sí algo negativo. Hay que transitar de un nivel de uso a uno de apropiación de la tecnología, es decir, que se use en los momentos adecuados sin que se comprometa el aprendizaje.
¿Qué entendemos de todo esto, Bernie? De entrada, ¿es relevante? ¿Sería importante esto? O sea, que disminuyera tu actividad neuronal cuando estás utilizando una plataforma y estás trabajando frente a una computadora. Pues uno entendería que es normal, pues supongo que también disminuye cuando estás viendo la televisión. O sea, no sé, quisiera tener un poco más de contexto porque sí, todo el mundo ya se fue sobre esto diciendo la inteligencia artificial te hace estúpido y no, pues yo ya era estúpido desde antes, ¿no? Entonces, no hay por qué estarle echando la culpa a ChatGPT. No sé qué opines. Sí. Mira, el tema es polémico y voy a dar mi opinión. Cuando la leí, lo primero que pensé es que tiene un sesgo mediático importante, ¿no? O sea, dicho en otras palabras más coloquiales, me parece una nota muy amarillista. Para empezar, el estudio lo hicieron con 54 estudiantes, ¿no? De una sola institución. Entonces, es un grupo, una muestra bastante limitada. Luego, a lo mejor voy a pecar de simplista y discúlpenme si hay alguien aquí muy académico, muy rigurista con todos estos estudios, pero voy a hacer mi analogía predilecta, que la he mencionado ya muchas veces, donde me voy a remitir a finales de los años 60, ¿no? Sí. Si tú ibas a la tiendita y agarrabas 15 productos con diferentes precios, pues el tendero sacaba una hoja de papel en blanco, un lápiz y anotaba una lista con 15 números, los 15 precios, y lo sumaba 3 veces, ¿no? Si a ese señor de la tiendita le hubieran hecho este estudio cerebral, hubiera salido una gran actividad cerebral, pues porque está sumando, ¿no? Es muy evidente. Ahora, si a ese señor lo pones en 1973, cuando ya apareció la calculadora electrónica de Texas Instruments, y le das una calculadora y suman los precios con una calculadora, me parece a mí que la actividad cerebral se va a ver notablemente reducida, ¿no? Es bastante obvio. Ahora, si me voy que habrá sido unos 30 años para adelante, unos 20 años para adelante, 25 años, y le doy un escáner con códigos de barras, pues se va a ver más reducido que el uso de la calculadora, ¿no? Y si me voy a una de estas tiendas, que no hay muchas todavía, donde tienen NFC, radiofrecuencia, que yo puedo agarrar las cosas y me las puedo meter a las bolsas, a mi backpack, y simplemente paso por un arco y me cobra todo, pues ya ni hay humano, ¿no? Ahí la actividad cerebral ya es cero absoluto, ¿no? Sí. ¿Cuál es la reflexión de esto que estoy comentando? Que no necesariamente porque un ser humano haciendo una actividad determinada use menos el cerebro, número uno, eso no lo hace más idiota, ¿no? Por supuesto que no. ¿Cómo se llama este señor? Que por aquí tengo el libro. Hans Rosling, este estatista que ha salido varias veces en TED. Me gustó muchísimo. A lo mejor alguna vez lo han visto ahí en TED, un video muy legendario que puso una lavadora ahí en el escenario y sacó a una mujer de adentro de la lavadora porque estaba explicando cómo la lavadora fue el verdadero detonador que liberó a la mujer para que se pudiera desarrollar profesionalmente. Y no tenía nada que ver con el machismo ni con estas ideas que luego se nos cruzan los cables, Simplemente en un hogar de hace 200 años, pues alguien tiene que cuidar a los niños y tiene que hacer de comer y tiene que lavar la ropa, ¿no? Y una de dos, o ella se sale a trabajar y él lava la ropa y cuida a los niños y hace de comer, o viceversa, ¿no? Tal vez por una cuestión natural, biológica de la maternidad y los niños, los amamantas, etcétera, pues tradicionalmente en muchas sociedades le tocaba a la mujer, ¿no? Pero la mujer tenía que ir al río a lavar la ropa, cargarla, secarla, etcétera. Cuando se inventa la lavadora, pues no hace más tonta a la mujer, todo lo contrario, ¿no? Le quita esa tarea que era ardua, le libera el tiempo y entonces las mujeres pueden usar el tiempo para estudiar, para trabajar y desarrollarse, ¿no? Entonces, creo que aquí pensar que una herramienta como la inteligencia artificial nos está volviendo tontos porque hago las cosas más rápidas o no tengo que hacerla, yo le llamo la talacha, ¿no? No sé si esta palabra en español en todas las latitudes se entiende. Igual, al menos en México es cuando haces algo muy laborioso, ¿no? Siempre comento el ejemplo la gente que trabajamos en una oficina, cuando el jefe nos deja hacer una presentación en PowerPoint, el 80% del tiempo se lo gastas en enchular la presentación y 20% o menos en el fondo, en el contenido, en lo realmente importante, ¿no? Porque así son las herramientas actuales. Cuando sabes usar una herramienta de inteligencia artificial, le puedes dedicar el 95% del tiempo
al contenido, al fondo, a lo que quieres transmitir, a prepararte a hacerlo muy bien. Y la talacha de los slides y los bullets y enchularlo y las gráficas, pues ahora estas herramientas te las hacen en unos cuantos segundos, ¿no? Entonces, mi reflexión es, yo no estoy de acuerdo con al menos el enfoque que le dan al estudio, porque evidentemente esta es una herramienta que te está simplificando una serie de pasos que antes teníamos que hacer y que ahora se pueden hacer de una manera más rápido. Ahora, si yo en vez de escribir un ensayo y usar mi cerebro y desarrollar, ordenar mis ideas, todas estas cuestiones que es algo que te da la escritura, uso la herramienta y resuelvo el problema en 3 minutos y después voy y me tiro en un sillón a ver la tele, pues sí, eso no me va a ayudar mucho, ¿no? Debería yo de ser un poco consciente y decir, oye, pues si estoy ahorrando tiempo en eso, pues ahora lo voy a aplicar tal vez en el análisis, en buscar otras fuentes, no sé, en generar más documentos, en hacer no sé, contrastar una opinión con otra, no sé, algo que me aporte más valor sería en lo que yo intercambiaría el tiempo. Sí. Yo estoy totalmente de acuerdo y me encanta la alegoría que haces de la tienda, porque creo que sí, o sea, estamos comparando, yo creo que 2 procesos totalmente diferentes. Y aquí cualquier neurocientífico, por favor, que nos corrija y nos crucifique si es el caso. Pero pues sí, me parece que estás midiendo la actividad neuronal de una persona que está pensando y tratando de extraer las palabras de su cerebro y buscando formas de expresarse y comparándolo con alguien que está realizando un proceso más de búsqueda en una computadora en donde pues por necesidad pues la actividad cerebral es diferente, ¿no? Yo no sé si, o sea, vaya, queda claro que por el estudio que la actividad neuronal a lo mejor es menor, pero también sería interesante entender si sí son las mismas áreas neuronales las que se activan, con lo cual quiero decir, si es el mismo proceso de pensamiento el que estamos haciendo en una actividad y otra. A mí me parecería que no. Me parecería que cuando estamos pensando y tratando de crear algo, y como bien dices, el contenido de algo y buscando las palabras en nuestro cerebro y tratando de redactar, pues estás en un proceso muy inmersivo. Y en cambio cuando estás escribiendo prompts y pidiendo una búsqueda en Google o en AI, pues es otro proceso muy diferente y yo podría casi apostar que se prenden otros foquitos diferentes, otras áreas del cerebro deben ser las que se activen. En fin, ya nos corregirán y alguien nos podría dar más información al respecto, lo cual le agradeceríamos muchísimo. Pero bueno, pues ahí está entonces esta nota. Como bien nos explica Bernie, pues hay que tomarla con un grano de sal. O sea, no es verdad que la inteligencia artificial te haga tonto, y no, eso no lo comprobó ningún estudio del MIT. Hay que entender las cosas dentro de su contexto. Eso decían de los videojuegos, ¿no? Bueno, y la generación que la que está ya en el mercado laboral desde hace algunos años. Sí. Pues es una generación, uno que nació con la televisión. Sí. Nació con hasta el teléfono. Yo creo que ya hay unos que ya están trabajando, de los que empezaron con los smartphones o claro, están en la universidad. Sí, los Zetas y los alfas, que algunos ya tienen 20. Y no me digas que estamos viviendo en una sociedad retrógrada, ¿no? Donde digas, oye, pues es que ahora ya no hay gente inteligente, ¿no? Y ahora ya no hay desarrollo tecnológico y ahora ya no hay cosas positivas porque lo bueno era antes, ¿no? La generación de mi abuelito es los que sí eran inteligentes. Pues no. Es más, alguna vez leí un artículo, no lo ubico ahorita de cuál era la fuente, pero está demostrado cómo al pasar de las generaciones, al menos en la medida del IQ de las personas, ha ido en incremento, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque al tener más información, más medios, digamos, la inteligencia está muy relacionada con la experiencia. Entonces, si te remontas a la época de los romanos o los griegos, pues, ¿cómo puede una persona adquirir muchas experiencias? Pues solamente viviéndolas. Así es. Y las 24 horas del día es tremendamente limitado. En cambio, esta generación, pues puedes leer, y no solamente, luego cuando dices leer, o al menos los de mi generación nos imaginamos un libro, ¿no? Pero sí. Yo sí estudié teniendo que ir a una biblioteca, ¿no? Tenías que trasladarte en un coche y ir al tarjetero y gastabas un montón de tiempo, y cuando encontrabas 2, 3 libros o ¿qué te gusta? 10 exagerado, que te prestaran 10 y te los llevaras a tu casa, pues el conocimiento era extremadamente limitado, ¿no? Una tarde pegado en Google 2 horas,
puedes consultar 100 veces o 500 veces más esa información. Y ahora si le agregas inteligencia artificial, multiplica eso por 1000, ¿no? Así es. Y al rato se va a inventar otra cosa que lo va a multiplicar por 1,000,000 y esto va a ir creciendo, ¿no? Va a ir cada vez. Al rato Neuralink nos va a implementar ya esos conocimientos de forma directa. Así que sí. Y yo personalmente no puedo esperar, dicho sea de paso. Bueno, Bernie, pues vamos con nuestra última nota del día de hoy, que se llama Arte en Calcomanía. Siempre queda un espacio para el postre. Y bueno, pues una nota bien interesante. Me costó trabajo de entenderla. Creo que hoy ando particularmente descerebrado. Ustedes disculparán, pero Te agarré desencanchado, de una disculpa, porque estamos grabando de manera anticipada. Normalmente no grabamos en este día, en este horario. Correcto. Es porque me voy a ausentar y lo cual agradezco mucho que estés aquí. No, por favor. Todo sea con tal de que tú te puedas ir de vacaciones. Nada más Diana Álvarez es la única que se va de vacaciones aquí. Claro, yo dije, ya como que nada más Diana se va, yo no. Pues ahí voy. Exacto, ¿no? Entonces, todo sea por dar un servicio a la comunidad. Hablamos de un investigador del MIT, ya mencionado en la nota anterior, creó una máscara digital. Que por cierto, la primera, o sea, ahorita que lo leí, dije una máscara, pues pensé en algo que te pondrías en la cara, ¿no? No, es una máscara como en el sentido de una película, de una superficie que recubre algo, una máscara digital que rellena las partes dañadas o descoloridas de las pinturas en horas y sin pegarse a ellas. Tras escanear el cuadro, un sistema de inteligencia artificial detecta las zonas dañadas y propone soluciones. Está fantástico. O sea, el AI lo que hace es algo que ya hace muy comúnmente un AI, que es asumir y entender una secuencia, ve un cuadro y dice, pues aquí lo que falta es este cuadro, ¿no? Este cuadro negro, pues lo que tendría que tener es una continuación de esta foto del mar que estoy viendo. Entonces lo asume y propone entonces estas soluciones. Esto lo hizo un investigador llamado Kachkin, investigador del Departamento de Ingeniería Mecánica del MIT y restaurador aficionado de obras de arte. Entonces me encanta porque es literalmente usar AI para incrementar, para potencializar tu trabajo, ¿no? Este cuate sí que lo hizo literalmente. O sea, me gusta, soy restaurador de obras de arte. Pienso qué puede hacer el AI por mí y en este caso pues creó esta especie de calcomanía que se apoya en un sistema de inteligencia artificial para restaurar obras de arte, como decíamos. Entonces, bueno, pues esto, digo, ya desde hace unos años el escaneo y creación de una copia digital pues han revolucionado la restauración de cuadros. La calidad del aire, la luz, los cambios de temperatura, reacciones químicas o el simple paso del tiempo dañan las pinturas, como sabemos. Entonces, la evaluación de daños es el primer paso en todo intento de restaurar una obra. Luego viene la estabilización, la limpieza de suciedades o añadidos posteriores y acaba con el retoque en sí, la llamada reintegración cromática, que es una forma rimbombante de decir lo vuelven a pintar, ¿no? Ya sabiendo qué era lo que queremos restaurar. Con una copia digital todos los pasos se pueden ensayar virtualmente. Entonces, y esta máscara de Kachkin lo hace en el acto, restaurando toda la pintura a la vez, como quien le pone uno de estos protectores de pantalla plásticos al celular, pero lo que es muy interesante de este polímero, Bernie, es que, bueno, que se adapta a la topografía del cuadro, pero además no se adhiere directamente a la tabla. Es una de las cosas más novedosas de esta idea. La restauración es reversible, o sea, lo puedes quitar. Todos los componentes están unidos con barniz de conservación y ni la tinta ni las membranas portadoras entran en contacto directo con la pintura. Qué interesante. Y además, bueno, dice que esto puede mencionar como un registro de dentro de 100 años. La próxima vez que alguien trabaje con esta obra tendrá una comprensión extremadamente clara de lo que se hizo con la pintura. Y dice lo de los 100 años porque no es gratuito el número. Mediante un proceso de envejecimiento acelerado mediante rayos ultravioleta, él ensayó cómo su calcomanía mantenía sus colores todo ese tiempo. Entonces, efectivamente puedes conservar algo durante 100 años y luego restaurarlo utilizando este tipo de tecnología. Bien interesante. Sí, fíjate que me hizo pensar muchas cosas. A lo mejor ya está volando mi imaginación más de lo debido o más de lo que puede hacer este polímero que nos acabas de describir, pero las aplicaciones podrían ser muy interesantes. De entrada, y pido una disculpa porque yo no soy para nada especialista en arte, si digo alguna cosa que no sea así, pero me ha tocado leer o ver en algún documental que de repente hay mucha controversia en si alteras o no una obra, ¿no? Sí.
puede ser un cuadro, una escultura, lo que a ti se te ocurra, que tenga un daño evidente, y entonces restaurarlo va a implicar alterarlo. Ahorita tú pusiste el ejemplo perfecto, ¿no? Esta pintura, imaginemos la pintura más controversial de toda la historia, ¿no? La Mona Lisa. Uh-huh. Seguramente los colores actuales de ese cuadro no son los que tenía cuando la pintaron, ¿no? Claro. Pues ya pasaron 500 años y seguramente ya hay partes descoloridas, etcétera. Entonces, alguien podría sugerir, pues, retocarla, ¿no? Que significa volverle a echar una pintadita encima, ¿no? Pero imagínate la atrocidad que significaría eso, porque estarías alterando la obra. En cambio, me vino a la mente aquel caso muy sonado y muy memeado de una mujer que restauró un cuadro de una pintura de Jesucristo en España. La pintura estaba muy dañada y le dijeron, bueno, sí, restáurala, y hizo una cosa horrorosa y entonces se volvió, pues, objeto de burlas y entonces todo el mundo hizo un meme al respecto de esto. O sea, porque, pues, obviamente esto puede caer en las manos equivocadas y la restauración se vuelve un desastre, como fue ese caso, ¿no? Sí, si no me equivoco, creo que fue a La Piedad, esta escultura que le dieron un martillazo. Y en La Piedad. Es la escultura donde está la Virgen y tiene sus brazos a Cristo. Sí, pero no estoy seguro que esa sea la del martillazo, o el martillazo en la rodilla, ¿no? Bueno, ahorita revisamos bien. Bueno, ahorita lo checamos si es esa, pero imagínate, en este caso estás hablando de una escultura, mármol, y si este martillazo, que fue por una cuestión de vandalismo, violencia, lo rompe, pues imagínate la gran controversia de si lo dejas así o le echas una rezanada y le pegas ahí un parche, ¿no? Es muy complicado. Entonces, el concepto simplemente de, oye, no voy a alterar la obra original y le voy a poner enfrente una mica, una capa, como le llaman aquí, una calcomanía, y esa calcomanía simplemente va a mostrar los colores de la reparación, y entonces al observador pues te va a permitir ver la obra intacta, ¿no? Sin la falla que tenía, o con colores más vivos, ¿no? Yo, echando a volar mi imaginación, supongo que esto tiene electrónica de por medio, es decir, hay una computadora, debe haber LEDs o algo equivalente para desplegar la información de dónde está haciendo la restauración. Pues imagínate, estaría muy padre en un museo que tuvieras un cuadro donde esta mica se apagara. Digamos, la mica está enfrente, pero la haces totalmente translúcida y la obra se ve como está, ¿no? Colores pálidos, desgastados, con fallas. Y luego, imagínate, la enciendes y te dicen, mira, así se veía cuando la pintaron, ¿no? Ve los colores mucho más vívidos y ya está restaurada y ya no tiene ningún fallo, ¿no? Y ese concepto lo podrías extrapolar a lo que quieras, ¿no? Uno de los lugares que a mí más me impresionó, que he visitado de zonas arqueológicas, fue la ciudad de Pompeya, porque de visitar muchas ruinas, por ejemplo, aquí en México a mí me encanta ver las pirámides, los aztecas, el Templo Mayor, el sureste mexicano con los mayas, todo eso. Pues en realidad tienes que usar muchísimo la imaginación, porque quedan ahí unas cuantas piedras, una pared, muy precario lo que estás viendo físicamente, y si pagas un guía, pues te empieza a contar una historia maravillosa, ¿no? Mira, esto era un observatorio y el techo se veía así, y aquí había una puerta y la madera y no sé qué, pero pues todo eso cae en el terreno de la imaginación. Y menciono Pompeya porque, como le cayeron las cenizas volcánicas, así es, algunas habitaciones conservan frescos en las paredes que están ya muy desgastados, pero alcanzas a ver cómo eran las pinturas, ¿no? Alcanzas a ver en el mercado cómo eran los puestos, las banquetas, los cruces de peatones, por donde pasaban los carruajes. En fin, hay muchas cosas que puedes palpar, ¿no? Entonces, imagínate un lugar como estos, o cualquier lugar arqueológico, que le pusieras estos layers en las paredes, y entonces lo mismo, el mismo concepto, ¿no? Que tú llegues al lugar, lo veas como es, y luego te lo enciendan, ¿no? Un poco como estas proyecciones que ahora se han puesto de moda. Exacto. Ahora sí que las proyectan cuando es de noche sobre las fachadas de ciertos edificios, y ahí te cuentan una historia de
el lugar, por ejemplo, aquí en el centro histórico de la Ciudad de México, lo han hecho muchas veces, ¿no? En las pirámides lo hacen también, etcétera. Estas proyecciones arquitectónicas que son milimétricas y que tienes que... Además, me ha tocado participar en la instalación de alguna y es un chambal, pero brutal, porque pues, evidentemente es una labor que sí no se puede mover por 1 milímetro porque se descuadra todo, ¿no? Entonces, y requiere una labor científica muy concienzuda detrás para ir calculando cómo se debe de proyectar de acuerdo a la superficie sobre lo que lo vas a hacer, etcétera, etcétera. Es una labor padrísima. Sí, y me encanta el ejemplo de repente estos lugares, como lo que mencionas, ¿no? O sea, lugares que quedaron ahí medio inmortalizados de alguna forma muy extraña porque explotó el Vesubio y quedó todo lleno de cenizas. Pues sí, el poderlo ver en este tema como de realidad aumentada, cómo lucía antes y poderle poner y quitar ese filtro, pues suena extraordinario y muy, muy, muy divertido y además, pues culturalmente muy relevante, ¿no? Así es. Y acabo de googlear y al menos la escultura a la que yo hacía referencia sí es la Piedad. Es la que le dieron ahí un martillazo. Un martillazo en la... pues mira, yo estaba pensando en otro, entonces, qué bueno que a esas no les han dado más martillas. Sí. Muy bien. Bueno, Bernie, pues se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias a todos por escucharnos. Yo les quiero reiterar que si quieren compartirnos temas de su interés, pues háganlo por correo electrónico a tecnófagos@kio.tech o en el grupo de Telegram. Y pues le agradezco muchísimo a Mario Terrés en la edición, a Nayansi Romero en la redacción y a Diana Álvarez. Le agradecemos que ya haya regresado de sus vacaciones para que Bernie se pueda ahora ir. Vamos a intercambiar la estafeta. Exactamente. Muchísimas gracias, Bernie. Como siempre, un deleite pasar este rato contigo y con toda la gente que nos hace favor de escucharnos. No, al contrario, muchas gracias y nos vemos y nos escuchamos en el siguiente. Así será. Muchísimas gracias a todos. Esto fue Tecnófagos, devoradores de tecnología. Nos escuchamos la siguiente semana. Hasta pronto.